Vamos a arrancar. Bienvenidos a todos. Gracias por estar acá a pesar del frío. Me voy a presentar antes que nada, más allá que mi nombre sale en la filmina. Francisco Guillén, soy, magíster de la Universidad Nacional de Córdoba, me recibí en la Escuela de Graduados. Actualmente soy docente de la Cátedra de Administración Financiera de la Universidad Nacional de Córdoba. Bien. Entonces, lo que le decía es que vamos a ver la definición de proyecto de inversión, cuáles son los estudios de viabilidad que se deberían realizar antes de emprender un proyecto. Vamos a hablar sobre flujo de fondos y el concepto importante de lo que es marginal e incremental. Bien, que en esto suele haber errores en la determinación de los flujos y evidentemente en la viabilidad económica o no del proyecto. Y vamos a ver cuáles son las técnicas de proyectos, las técnicas de evaluación, periodo de recupero, BAN-TIR y algunos casos prácticos, esto que le quería dejar para que vean, diseñen sus propios flujos de fondo, ¿bien? Y sus propias evaluaciones de proyecto. Entonces, la definición de proyecto de inversión, busqué una, no me termina de cerrar ninguna, por eso busqué una de alguna bibliografía que dice: el proyecto de inversión es un plan al que se le asigna capital e insumos materiales, humanos y técnicos, y su objetivo es generar un rendimiento económico a un determinado plazo. Perfecto. Busca generar un rendimiento económico, pero esa es la frase que no me termina de cerrar. ¿Qué más busca aparte del rendimiento? Satisfacción con lo que haces. Busca eficiencia. Bien, ¿y cómo medimos la eficiencia? ¿Cómo somos más eficientes? Bien, tiempo, proceso, recurso, eficiencia, exactamente. Es como que vamos encarando a que necesitamos proyectos de inversión, necesitamos tomar decisiones que generen valor más que rendimiento. Agreguen valor a la empresa, porque el rendimiento me puede generar un proyecto es el 20%, pero mi costo de oportunidad es 25%, ¿sí? Y ya ese proyecto lo dejo de lado, no me sirve, no me genera valor, no me agrega. ¿Ven? Porque si el costo de oportunidad significa que yo tendría una inversión alternativa que lo podría poner el 25% y obtengo más dinero, ¿bien?, que el que me dé ese proyecto de inversión. Entonces lo que nosotros vamos a buscar es llevar adelante proyectos que agreguen valor, ¿sí? Ese es el concepto financiero. ¿Cómo lo vamos a determinar? A través del BAN, del valor actual neto, que ya lo vamos a ver. Para determinar el valor económico, que es lo que hacemos, comparamos ingresos y egresos, ¿sí? Eso es lo que vamos a tener que identificar en los flujos de fondos. Ingresos y egresos estimados, obviamente, para poder determinar el valor económico de ese proyecto. ¿Bien? Proyecto, como yo les decía, puede ser una nueva empresa, una nueva organización, un nuevo negocio, o dentro de la misma empresa, como lo vamos a ver, alguna ampliación o una nueva unidad de negocio. Entonces, entre estos estudios de viabilidad que yo les comentaba, tenemos, antes, digamos, de hacer la viabilidad económica, que es donde siempre nos terminamos centrando, que es determinando los flujos, ¿sí?, tenemos que hacer otros, que muchas veces, y les voy a dar algunos ejemplos, sobre todo en la técnica, viabilidad técnica, ahí lo que tenemos que determinar es si es posible físicamente hacer el proyecto. ¿Bien? Tengo un conocido que puso un negocio en una zona de Córdoba y tuvo un año sin poder abrirlo. ¿Por qué? Porque no había electricidad trifásica que necesitaba. ¿Y qué pasó durante ese año? Ahí va, y va la parte que me gusta, que es empezar a negociar con quien le alquilamos el galpón y que nos había comprometido que iba a tener electricidad o no, pero terminamos inmovilizando capital durante un año. ¿Por qué? Porque no hicimos una evaluación técnica correcta de si estaba apto el lugar para empezar. ¿Bien? Dinero que está inmovilizado es plata que perdemos, es un costo de oportunidad que tenemos por no mover ese dinero. ¿Sí? Bien, de gestión, viabilidad de gestión, somos dueños de empresa o somos quienes vamos a tomar la decisión de llevar adelante el proyecto o no. ¿Qué tenemos que ver? Vemos entre nuestro equipo, ¿hay habilidad gerencial, hay habilidad de gestión en mi equipo o no? Bien, ¿tengo que salir a buscar afuera el recurso que me lleve adelante el proyecto?
Esa es la decisión que tiene que tomar o el estudio de viabilidad que tenemos que hacer internamente entre los recursos que tenemos en nuestra organización. La económica la dejamos al último. La política habla un poco de quién toma la decisión. Por ejemplo, si ustedes son los dueños de la empresa, los dueños de su unidad de negocio y van a tomar la decisión, yo, por ejemplo, muchas veces tengo que llevar el proyecto a un superior mostrándole números y datos, y él es el que va a tomar la decisión porque escapa a mi rango de autorización. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Obviamente, buscar convencerlo de que el proyecto es viable. ¿Y cómo? Con números, mostrándole cuáles son las distintas alternativas o cuál es el rendimiento, cuál es el valor que va a generar ese proyecto y cómo va a beneficiar a la empresa. ¿Bien? Entonces, la viabilidad política es que, obviamente, antes de empezar a confirmar y salir adelante con el proyecto, tengo que convencer a quien toma la decisión. ¿Bien? Bueno, viabilidad legal simplemente es que no haya ninguna restricción legal para llevar adelante el proyecto. Y, por último, la económica sería lo que vamos a ver ya más en detalle, que es lo que podemos analizar a través de datos, a través de la confección de flujo de fondos, estimamos flujos de ingreso, estimamos flujos de egreso y determinamos la viabilidad económica. Parece simple, no es tan complejo, pero tampoco es tan simple como lo mencionamos. Y la ambiental atraviesa todos, porque en realidad tenemos que medir que el proyecto no tenga impacto ambiental. ¿Bien? ¿Y por qué atraviesa todos? Porque si nosotros tenemos una empresa que genera residuos, técnicamente es posible o no tratar esos residuos. Ese tratamiento nos va a generar un costo, o sea que ya pegue en la económica también. La política, obviamente, si genera un problema ambiental, quien tenga que tomar la decisión probablemente esté más sesgado a no tomarla o a no apoyarnos en el proyecto. Y la legal, evidentemente, que depende de los residuos que nosotros estemos desechando, puede haber una prohibición o no. ¿Bien? Bueno, vamos a entrar entonces en lo que es la viabilidad económica y la determinación de los flujos. ¿Hasta acá duda, consulta, algún comentario? ¿Para qué? Así sea. Los factores de riesgo externos, por ejemplo, lo que hablábamos de viabilidad, ¿serían parte de la técnica? Por ejemplo, si tenés o sea, por ejemplo, te cortan una calle y vos ya no podés abrir tu negocio, lo que sea, por una construcción del gobierno, lo que sea, y te rompe la viabilidad de lo que tenías pensado, ¿no? ¿Sería un externo? Exactamente, es tal cual como vos lo planteas. ¿Tu nombre es? Miguel. Miguel, a ver, es un riesgo. ¿Por qué? Porque en realidad si nosotros tuviéramos acceso, o por lo menos yo no lo conozco, a saber cuáles son todas las obras de gobierno o de empresas privadas que se van a llevar adelante, de saber qué día o durante qué meses van a estar cortadas tales calles, probablemente vos tengas acceso a información que te va a permitir tomar una decisión. En este caso es riesgo porque hoy yo por lo menos no conozco la fuente que dé esa información. Entonces yo voy a poner mi negocio y si al mes me cortan la calle, evidentemente que el flujo de fondos que yo planeé al inicio ya no va a ser o no se va a acercar a la realidad de lo que está pasando, porque en realidad yo tenía previsto ventas que no se van a dar porque la gente no entra. ¿Sí? Entonces tendré que replanificar, hacer una reestimación de esos flujos y volver a estimar la viabilidad de mi negocio. Sería lo óptimo, ¿sí? Pero, bueno, es un riesgo que corremos hoy en día. Pero sí, evidentemente, pega en la parte económica, ¿sí? En la viabilidad. Y si lo sabes antes, por ejemplo, si vos sabes que el nudo vial que están haciendo, pero lo que van a hacer en Plaza de España, ya lo sabes que va a demorar 2 años, y querés poner un negocio ahí y no es el momento, evidentemente. ¿Bien? Es parte de la viabilidad. ¿Sí? Bien, entonces en esto ya de pasar a los números y empezar a determinar cuáles son los flujos de fondos para determinar esta viabilidad económica, nosotros tenemos que ver solamente los que son marginales, ¿sí? Los que son incrementales. Hay una definición también, tampoco encuentro la adecuada, pero dice diferencia entre los flujos de efectivos futuros que se obtendrían con un proyecto y aquellos que se obtendrían sin emprender el proyecto. ¿Qué significa? Vamos al caso de, nosotros tenemos hoy una empresa en marcha, ¿sí? Dijimos la venta de sillas,
Si yo sigo adelante sin emprender ningún proyecto de inversión que me genere valor, mi flujo de fondo es de 100 pesos al año. ¿Bien? Pero, ¿qué digo? Voy a decidir traer otra máquina, ¿sí? Importar otra máquina para poder aumentar mi producción y con eso ese proyecto me va a generar valor y el flujo de fondos anual va a ser de 150. ¿Cuál es el flujo incremental? En ese caso es más elaborado que esto, que ya lo vamos a ver, pero es tratando de sacar un ejemplo simple. ¿Cuál sería el incremental? Bien, 50. Bien, ese es el concepto de incremental, ¿sí? Marginal, es la situación. Con proyecto me va a dar un flujo, la situación sin proyecto me va a dar otro flujo y la diferencia entre ellos dos es lo que me va a agregar el proyecto. ¿Bien? Bueno, para el armado del flujo de fondo, ¿sí? Aparte de tener en cuenta este concepto de marginalidad tan importante, ¿por qué? Porque nosotros, o por lo menos yo digo que vengo de la rama de contabilidad, siempre habla, o muchas de las materias están orientadas a lo contable, a lo percibido, a que cuando hago una venta la registro a pesar de que no la cobré. Bueno, en el caso de las finanzas, los flujos son distintos porque habla de entradas y salidas reales de efectivo y eso es lo que tenemos que buscar estimar en nuestro flujo de fondos, entradas y salidas reales. Reales obviamente estimadas, lo que nosotros pensamos que va a pasar en el futuro o lo más cercano a la realidad. Y dentro de esos flujos vamos a tener costo de oportunidad. Bueno, costo de oportunidad. Yo voy a poner mi fábrica de sillas, estoy desde cero, voy a poner mi fábrica de sillas, pero yo tengo un galpón, ¿sí? Tengo un galpón en zona norte disponible para usarlo. ¿Por qué sería un costo de oportunidad para mí ese? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo podría usar como fábrica. Lo podría alquilar. Ahí va. Bien, yo tengo el galpón inmovilizado en este caso, que mínimamente mi costo de oportunidad es, lo podría alquilar, lo podría vender, ¿sí? Entonces, es un bien que yo tengo y va a formar parte de mi proyecto, ¿sí? Porque yo no es que tengo un bien y es gratis porque lo tengo disponible y no lo uso para nada. No, nada es gratis. Lo tengo mínimamente, lo podría alquilar, lo podría vender, entonces ese costo forma parte de mi proyecto. ¿Bien? Costo hundido. Siempre queremos que nuestros proyectos de inversión tengan todos los costos, todos, absolutamente todos. Pero ¿qué pasa? Hay un costo que no tenemos que tener en cuenta, ¿sí? ¿Cuál es? El costo hundido. ¿Y cuál es el costo hundido? Por ejemplo, ¿alguien está relacionado al marketing acá? ¿O algo parecido? ¿Estudios de viabilidad? ¿No? Bueno, vamos a un consultor de marketing y le decimos, mira, me voy a poner la fábrica de sillas, ¿bien? Quiero que me estimes cuál es la demanda, quiero que me digas si voy a vender, no sé, 1000 unidades por mes. Bueno, ¿cuánto es? 50.000 pesos. Te lo hago en 12 cuotas. Bien, listo, vamos para adelante. ¿Qué pasa? Al final, ¿qué nos dice? Nos da el resultado y dice, mira, tu negocio no es viable. ¿Qué tenemos que hacer con esos 50.000 pesos? Pagarlo de todos modos, ¿o no? ¿Sí? Si nos dice, tu negocio es viable, ¿qué tenemos que hacer con 50.000 pesos? Pagarlo de todos modos, ¿bien? Entonces, ese costo para nuestro proyecto no es relevante, ¿bien? O sea, no va a estar en nuestro flujo de fondos. ¿Por qué? Porque independientemente de la decisión que tomemos, esos 50.000 pesos los tenemos que poner, ¿bien? Efectos colaterales, erosión o canibalización. Yo les tiro los distintos conceptos que los pueden encontrar en bibliografía. Trato de explicarlos con ejemplos para que sea más sencillo. Si alguno no se entiende o que no queda claro, me dicen, repetimos, buscamos otro ejemplo. ¿Bien? A ver, efectos colaterales, erosión, canibalización, ¿puede ser positiva o negativa? Sí, Miguel. ¿El empleado es costo hundido? El empleado. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. Bueno, depende si necesitas mano de obra adicional o no. Si no
no sería un costo hundido, sino no relevante para el análisis. ¿Sí? El costo hundido directamente se saca del análisis. Pero ya lo vamos a ver en el ejemplo y ahí decime si respondo la pregunta. ¿Sí? Efecto colateral, dijimos que puede ser positivo o negativo. ¿Bien? Vamos a un caso negativo. Si yo tengo una línea de jugos, de estos jugos saborizados que vienen hoy, ¿sí? O línea cola, la que ustedes vieron que salen 10 variedades tienen de jugos, de gaseosa, ¿qué va a pasar? Si yo como proyecto de inversión digo, bueno, voy a sacar una nueva línea, ¿bien? Pero que sea ahora en vez de jugo, lo voy a gasificar. ¿Qué va a pasar con eso? Voy a tener mayores ventas porque va a entrar nuevo flujo por la venta de este producto gasificado, ¿o no? ¿Y qué va a pasar a su vez? ¿Qué es la canibalización? La erosión. Que gente que me compraba antes el jugo me lo deje de comprar para comprar el producto gasificado. ¿Bien? O sea, por una parte voy a incrementar mis ingresos por ese nuevo producto y por otra parte lo voy a reducir, ¿sí? Porque la misma gente que me compraba el jugo se volcó a la línea gasificada. ¿Bien? Eso sería un efecto colateral negativo en un proyecto. ¿Bien? Igual que vamos al ejemplo de la silla. Yo hago de aluminio y voy a empezar a hacer de madera. Y probablemente la gente me compre de madera ahora, pero también el que compraba antes de aluminio dice, me gusta más esta, me vuelco esta, me aumenta la demanda, pero me reduce la del proyecto original, ¿sí? La de mi unidad de negocio original. Uno positivo. Bueno, Maxi Kiosco, por ejemplo, y le incluimos la cabina telefónica. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? La cabina telefónica me va a generar ingresos y a su vez es probable que quien vaya a pagar la caja me compre alguno de los productos que yo tengo exhibidos. ¿Bien? Me va a incrementar la demanda por el nuevo proyecto y me va a incrementar la demanda porque me va a comprar el resto de los productos. ¿Bien? O una impresora, yo vendo impresoras y agrego toner. Probablemente es de esperar que los toner me sea una nueva demanda y a su vez me empiecen a comprar las impresoras a mí. ¿Bien? Eso sería positivo. Impuestos. Bueno, en el flujo de fondos siempre tenemos que considerar los impuestos. Los impuestos son un flujo de fondo. En Argentina a veces... no voy a decir nada más. Es un flujo de fondo que lo tenemos que considerar sí o sí porque son elevados. ¿Sí? Gastos que no son salidas de efectivo, depreciaciones, por ejemplo. Y acá vamos a meter un poco un concepto contable. ¿Qué pasa con la depreciación? Cuando nosotros vamos a hacer el estado de resultado, la depreciación es una partida que no significa una salida de dinero porque yo ya pagué el bien al inicio o lo financié, eso no importa, pero al momento de hacer el estado de resultado, la depreciación se considera como un gasto que es deducible de impuestos. A las ganancias, por ejemplo, quien esté expuesto a las ganancias. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Lo que hace es disminuirnos el impuesto. El impuesto a pagar va a estar reducido porque yo me puedo tomar como pérdida la depreciación y me va a reducir el resultado. Reduciendo el resultado, reduzco el impuesto. ¿Bien? Y por último, el capital de trabajo neto. La depreciación es un concepto contable. Es así. Yo, por ejemplo, compro una máquina, ¿sí? Una máquina de hacer las sillas, y contablemente a mí se me permite prorratearla en, por ejemplo, 10 años, en 60 meses. 60 meses. ¿Bien? Entonces, en la contabilidad, cuando hagas el balance, en tu estado de resultado va a haber, si eran 60.000 pesos, va a haber 1.000 pesos cada uno, ¿sí? De los meses. ¿Bien? Eso es al momento de armar el estado de resultado. Y va a estar como negativo, la depreciación se resta, ¿sí? Entonces vos vas a tener un concepto, vas a tener todos tus ingresos, depreciaciones, restadas, vas a tener restado esos 1.000 pesos, entonces te va a reducir tus ingresos en 1.000 pesos. ¿Bien? Pero vos compraste la máquina y a lo mejor le pagaste de contado o lo financiaste de distinto. Esto es un concepto contable que va a estar en tu estado de resultado. ¿Bien? Capital de trabajo neto, bien, eso es el día a día o el corto plazo que tenemos que financiar.
que siempre lo tenemos que tener en cuenta tanto en los proyectos de inversión, tanto en los flujos de caja. Por ahí en el primer encuentro habíamos visto lo que era flujo de caja y un concepto extremadamente importante porque a veces pensamos en ingresos, pensamos en egresos y nos olvidamos de decir, che, ¿y cómo financiamos el día a día? ¿Cómo pago sueldos? ¿Cómo pago el alquiler? ¿Cómo pago la luz? ¿Cómo pago el gas? El capital de trabajo neto es la fuente de financiamiento, mal dicho la fuente de financiamiento, es los fondos que necesito para emprender el proyecto y que no se me caigan. No es solo la inversión inicial, no es solo la máquina. Tengo que tener en cuenta cuándo voy a poder recuperar el dinero que me va a generar ese proyecto de inversión y lo voy a empezar a aplicar en el proyecto. ¿Bien? Hasta que yo no empiece a generar flujo de caja, todos los gastos que tenga los tengo que pagar de inicio de mi bolsillo. Bueno, me imagino que luego lo va a especificar más, sí. Pero ¿cómo uno puede anticipar cuánto va a recibir? Por ejemplo, usted quiere iniciar el negocio de las sillas, todavía no tiene nada. Sí. ¿Dónde puede encontrar la información o cómo puede conseguir la información de cuántas sillas puede llegar a estimar vender? Bien. Porque cuando uno no tiene, la verdad, una idea clara de pronto y uno quiere poner un local, no sé realmente dónde saca esa información como para ir anticipando todos esos gastos. Bien. Bueno. Es la parte más difícil. A ver, ¿cómo podés hacer? Bueno, información en general hay, probablemente no hay la que nosotros querramos que haga, que es la predicción exacta de cuánto voy a vender. Por ejemplo, si vos hablas de un comercio que no está en marcha, probablemente si vos vas a una franquicia, vos querés una franquicia, la franquicia ya tiene información de cuáles son sus perspectivas. Ellos ya hicieron el análisis, probablemente lo hayan hecho con gente especializada que hace encuestas para ver cómo va a impactar ese producto en el mercado, cuáles van a ser los clientes relativos, los clientes a los que va a apuntar ese producto. Y de esa manera podés tener información. La franquicia en general tienen información. Otra forma, evidentemente, si vos vas a comprar un negocio en marcha, es el dueño te va a tirar los números para arriba, lo que vos tenés que hacer es, hablo desde la teoría, no desde que lo hice, ¿no? Pero vos tenés que ir y decir, bueno, voy el lunes, voy el miércoles, voy el viernes y estimo las ventas, estimo la cantidad de gente, veo el promedio de gasto, ¿sí? Entonces ya tenés una forma de empezar a anticipar cuál es la demanda de ese producto. Si es un producto cero, nuevo, y ahí ya va a tener que ir a hacer encuestas, orientar a ver segmentar cuáles son los clientes a los que vos vas a apuntar y empezar a hacer encuestas para ver cuál es el ingreso de ese producto en el mercado. ¿Bien? Pero, depende por eso, la magnitud del proyecto va a ser la magnitud que vos tengas que hacer investigación de mercado. Bien, esto sería más un tema de investigación de mercado que está obviamente muy relacionado con la parte de ingresos, pero bueno, es como que sin necesidad a lo mejor de alguien especialista en marketing vas a poder hacer estas cosas que son medianamente la primera forma de acceder a información. En internet por ahí podés sacar información del sector o de la industria, de quién es el que lidera la venta, cuánto vende, buscando información y metiéndote vas a encontrar, depende de lo innovador que sea tu producto. Si no encontrás nada, vas a buscar la competencia, también es otra forma de acceder a información. A ver, ¿quién es mi competencia? Bueno, tiene publicados los estados contables, a ver cuánto vende, cuántos son sus ingresos. Bien, o sea, ahí vas a tener que abrirte, digamos, a ver quién tiene hoy mi producto, si es que alguien lo tiene, y buscar información de esa como una de las formas. La otra es, bueno, empezar a hacer encuestas como te decía, de penetración en el mercado. Bien. Bueno, este sería una estructura de lo que son los flujos de fondos. Primero tenemos lo que son los ingresos operativos, todo lo que es sujeto a impuestos, costos, partidas que no significan desembolso, vamos a la utilidad de interés en impuestos, determinamos los impuestos, utilidad neta, le volvemos a sumar la depreciación porque la depreciación solo se tiene en cuenta efectos impositivos, no es un flujo de salida efectivo. Bien, llegamos al flujo efectivo operativo del proyecto, SFOP, y lo ajustamos por variación en activo fijo y variación en capital de trabajo. ¿Por qué? Porque son
partidas contables y nosotros necesitamos información financiera. Llegamos al flujo de efectivo neto del proyecto. ¿Bien? ¿Por qué utilidades de intereses e impuestos? En general, toda la bibliografía de finanzas que ustedes encuentren viene del norte, de Estados Unidos. Bien, en Estados Unidos en general, o en realidad, la información o los manuales o los libros de finanzas están hechos para grandes corporaciones. Se habla de finanzas corporativas siempre. Bien, entonces por eso es que generalmente las empresas cotizan en bolsa, están sujetas a impuestos a las ganancias. Si alguno es un monotributista, ya vamos a ver cómo lo tratamos en el fondo, es simple, pero bueno, lo vamos a presentar con el modelo general y vamos a hacer las adaptaciones y ustedes cualquier cosa me preguntan y lo vemos. Bueno, vamos a ver el primer flujo de fondo. Acá yo puse delivery de pizza, pero podría ser fábrica de silla, como cualquier negocio que ustedes tengan. Bien, esto se trata de unidades de P por Q. Nada más que eso, cada uno va a tener su particularidad en la determinación de ingreso, evidentemente. Horas de consultoría, bueno, pero en definitiva el concepto va a ser el mismo. Entonces nosotros tenemos este proyecto, planteamos que el dueño es inscripto en ganancias, vamos a hacer una inversión inicial de 800.000 pesos en equipamiento. Siempre la inversión inicial, el costo que incluye la inversión inicial es hasta la puesta a punto del bien. Bien, hasta que sale la primera silla, la primera pizza. Costos fijos, 22.000 pesos por mes. Estos números, ustedes me dicen, está loco, está inventando, es todo muy barato. Bueno, son simplemente estimados para un ejemplo didáctico, para que ustedes después puedan usar esta base y puedan hacer sus propios flujos de fondos. Costo fijo, 22.000 pesos. Estudio de mercado, 10.000 pesos, que era antes de iniciar el proyecto para analizar viabilidad. Y esto es lo que quería dejar marcado para que ustedes lo tengan. Si el estudio de mercado nos dice sí o no, independientemente de lo que nos diga, esos 10.000 pesos lo pagamos. ¿Bien? Entonces, ese va a ser un costo no relevante a nuestro análisis. Sueldos y cargas sociales, 26.000 pesos por mes. Puede ser 2 empleados, 1. Bueno, depende de la cantidad de horas que los tengamos empleados. Y acá va, este es un proyecto desde cero, o sea, estamos pensando en un proyecto de cero, y en ese caso el empleado lo vamos a contemplar por los 26.000 pesos. Si es un costo relevante en este caso, ya vamos a ver en qué caso no sería relevante y qué parte no es relevante. Estimamos vender 9.000 unidades al año, el precio unitario es de 280 pesos promedio, porque tenemos distintas variedades. El costo variable es de 70, los impuestos dijimos que era el impuesto a las ganancias de 35, y el capital de trabajo dice 30 días plazo de cobranza. ¿Qué significa? Que yo voy a llevar adelante mi negocio y que recién, a lo mejor, es un ejemplo, simplemente como digo, los fines de didáctico, pero yo cobro todo con tarjeta. Entonces, el primer mes no me va a entrar nada de efectivo. Me lo van a pagar recién al segundo mes. ¿Bien? Ese es el convenio que yo tengo con la tarjeta. Entonces, de esta manera vamos a plantear los flujos. Recuerden, siempre trabajamos con información estimada. Yo lo que voy a hacer es decir, che, si este negocio de pizza, voy a estimar que el horizonte de evaluación, el periodo de tiempo de este proyecto son 5 años. No significa que a los 5 años se me venga abajo el proyecto, sino que significa que a los 5 años probablemente tenga que cambiar el equipamiento que compré. Bien, ese es un poco también lo que nos da el horizonte de evaluación, la vida útil del bien. Entonces los ingresos es simplemente P por Q. Fíjense que está todo vinculado, por eso yo digo, si ustedes después lo quieren utilizar cambiando los datos, les va a servir. Y cualquier duda, me avisan. Costo variable también, costo variable por Q. Tenemos los dijimos que era 12 meses, sueldos y cargas sociales por qué por 13. Recuerden que pagamos aguinaldo. Bien. Y la depreciación. En este caso la depreciación es de 5 años. Lo que tenemos que hacer es dividir el costo del bien, el costo de la inversión inicial que habíamos supuesto de comprar estos hornos, dividido en 5 años y ese va a ser el valor de la depreciación. En este caso 160.000 pesos. ¿Y para qué dijimos la depreciación? Porque ven,
A los 2.520.000 pesos le voy a restar 160.000, con lo cual mi base imponible, que son el 1.128.000, o sea, es menor por esos 160. Con lo cual los impuestos van a ser menores. Fíjense, 394.800 son los impuestos. Si yo no considerara la depreciación, tenemos que pagar impuestos por 450.000. O sea que hay un efecto de protección de esta depreciación. Hay un ahorro impositivo. Entonces tenemos la utilidad neta, utilidad ante intereses e impuestos. Por ahí estoy hablando como si tuvieran que saber. Esta sigla UAII, utilidad antes de intereses e impuestos, 1.128.000, le restamos los impuestos, llegamos a utilidad neta, le volvemos a sumar la depreciación. ¿Por qué? Porque la depreciación no es un flujo de efectivo, es simplemente a los efectos impositivos de ver cuál es la protección que tenemos por la depreciación. Con lo cual el flujo efectivo del proyecto es de 893.200 pesos para cada uno de los años. ¿Bien? Ya hemos determinado nuestro flujo de fondo. A ver, si bien acá yo pongo costo variable, costos fijos, sueldos, a nivel general, ustedes lo que tienen que hacer es ver detallada y minuciosamente cuáles son cada uno de los costos que intervienen en su negocio. ¿Bien? Costo fijo genérico. Puede ser, no sé, alquiler, puede ser el costo variable que tengan evidentemente más de un producto. O sea, en este caso tendrán masa, no sé, jamón, queso. En el caso de la silla tendrán la tela, tendrán el aluminio, tendrán la pintura, ¿bien? Y cada uno verá cuál trata como variable y cuál trata como fijo en el caso de ver cuál es el que lo afecta las cantidades, ¿bien? Pero lo que tienen que hacer ustedes es saber qué costo está asociado al proyecto, a mi flujo de fondos y cuál varía respecto a si yo incremento mis unidades, ¿bien? Bien, ya tenemos el flujo efectivo del proyecto, tenemos la inversión inicial, dijimos de 800.000 pesos, valor de rezago, puede ser si ustedes se ponen a leer sobre este tema, Nasir Zapak Chain, ese es el autor referente en proyectos de inversión, chileno, la verdad que es quien da la bibliografía acertada para lo que es, acertado o el más reconocido para ver lo que es proyecto de inversión. Bien. Valor de rezago, se dice que, a ver, la inversión inicial, nosotros dijimos que compramos hornos por 800.000 pesos, o que compramos una máquina para hacer silla por 800.000 pesos, ¿y qué va a pasar al final de la vida del proyecto, a los 5 años? Probablemente, contablemente, ya está amortizado, ya se depreció, ya no tiene valor contable. Pero si nosotros vamos al mercado, puede que ese bien valga algo. ¿Cuánto? No sé, 10, 100, 1000. ¿Bien? Ese sería el valor de rezago. En general, lo que se trata de hacer, como está al final de la vida del proyecto, no debería tener tanta incidencia, ¿bien?, en el resultado económico. Se toma el valor en libro. El valor de rezago, en este caso, estamos tomando el valor en libro, el valor que tiene en la contabilidad en ese momento. En este caso supusimos que se amortizaba en 5 años, con lo cual al año 5 va a estar totalmente amortizado. O sea, el valor que tiene es 0. ¿Bien? Con lo cual el valor de rezago es 0. Bueno, esto de impuestos sobre la venta de equipo después lo vamos a ver. Y acá decíamos el capital de trabajo neto. Fíjese. Sí. No. Contablemente cada uno de los bienes, tiene su periodo de amortización. ¿Y ese periodo de cantidad de años? Sí. Y está determinado por las normas técnicas de contabilidad. O sea, a nivel de contabilidad está determinado por las normas de contabilidad. ¿Qué va a pasar? En general... Claro, de una máquina. Exactamente. No. Eso está todo determinado en lo que son las resoluciones técnicas. ¿Bien? A ver, si metes en internet depreciación de... No hace falta que consultes la resolución técnica, es un manual que te dice cuáles son, entre otras cosas, cuáles son las depreciaciones. Pero donde metas vas a encontrar esa información de cuáles son los periodos de amortización de cada uno de los bienes que vos necesites. ¿Bien? Capital de trabajo neto. ¿Qué dijimos? Que el capital de trabajo nosotros vamos a cobrar recién a 30 días. ¿Qué significa esto? A ver, nosotros acá estamos planteando
planteando el ejercicio anualmente. O sea que esos costos variables de 630.000, costo fijo de 264 y sueldo de 338 es un año. Bien, es un año. Con lo cual, fíjense, vamos a hacer así. Está acá. Le voy a eliminar ese 12 para que vean lo que hice. Ese año me suma 1.232.000 pesos. Bien. Yo lo que había hecho anteriormente es dividirlo en 12 para sacar cuánto es cuánto de ese millón es un mes. Son 102.000 pesos los que yo voy a necesitar financiar en el momento cero. O sea, para salir adelante al proyecto yo le voy a tener que, antes de que se generen flujos de ingreso, le voy a tener que pagar a mi personal, a lo mejor, porque en ese primer mes lo voy a estar capacitando, el alquiler del local lo voy a tener en ese primer mes también. Todos esos gastos necesito financiarlos sin haber visto todavía un peso de flujo del proyecto. Bien, por eso es un concepto importante, fíjense que de 900.000 pesos es más del 10%. Y el 10%, digamos, saben que para una pyme, con lo que cuesta hoy obtener financiación a largo plazo, más de un 10% de una inversión me parece que es un número significativo. Bien, por eso es que lo tenemos que tener en cuenta. ¿Y qué va a pasar al final? A ver, como nosotros tenemos invertido ese dinero, al final, por ejemplo, porque puede ser que ese capital de trabajo también es costo variable, o sea que vamos a tener inventarios. Cuando terminemos el proyecto, no significa, como siempre les digo, que se termine el proyecto, pero se supone que cuando nosotros terminemos el horizonte de evaluación, todos esos inventarios los vamos a poder disponibilizar, liquidar, vender. Bien, probablemente no al mismo precio. Acá está supuesto que lo vendemos o lo liquidamos al mismo precio al que lo invertimos. Pero si ustedes tienen mejor información de decir, bueno, perdí el 25% del inventario que representa, no sé, o perdí el 50% del inventario que representa el 25% de mi capital de trabajo, ¿qué me va a quedar? El 75%, o sea, voy a poder recuperar 77.000 pesos. ¿Bien? Entonces, del capital de trabajo que invertí al inicio, ese siempre queda en la organización hasta que no se termine el proyecto. Al final, se supone que lo recuperamos. ¿Bien? Entonces, hasta acá simplemente lo que hemos hecho es determinar el flujo de efectivo. El flujo de efectivo neto, fíjense FEN, o flujo de fondo neto. ¿Hasta acá alguna duda, consulta? Bien. Entonces, seguimos. Lo que hicimos entonces, dijimos, determinamos el flujo de fondos y vamos ahora a determinar cuáles son las técnicas de evaluación. Tenemos periodo de recupero y periodo de recupero descontado. Estas son técnicas simples, digamos, que por ahí a lo mejor para proyectos de no gran envergadura se pueden usar, o como segundo método de evaluación utilizamos alguno de estos. Yo no lo he utilizado hasta ahora, pero hay personas que lo usan, por eso se los menciono para que lo tengan en cuenta. Simplemente, ¿qué dice? El periodo de recupero es, si yo tengo los flujos de fondo del año 1 al 5, 190, 250, y voy acumulando los flujos, veo que en el año 3 tengo 800.000 pesos. Si veo la inversión inicial que hice, 800.000, o sea, me demoraría 3 años en recuperar la inversión. ¿Bien? Entonces, simplemente ese es el método del periodo de recupero. Una mayor complejidad, pero una mayor cercanía a la realidad es el periodo de recupero descontado. ¿Cuál es? Costo de oportunidad que tengo yo, 20%, descuento cada uno de los flujos al costo de oportunidad. Entonces, fíjense que el flujo acumulado va a llegar a 800 entre el año 4 y el año 5. Bien, al año 4 no llego y en el año 5 ya me paso, o sea, sería en el año 4 y medio. ¿Cómo hacemos esto? Fíjense que cada uno de los periodos está descontado a la tasa de costo de oportunidad. Hacemos los 190.000 sobre 1 más 0,20. Acá 1 más 0,20 al cuadrado, porque hay que considerar la capitalización de cada uno de los años, y de esa manera vamos determinando el flujo de fondo descontado. Sí. Sí.
Está bien. No. A ver, generalmente lo que vamos a hacer es, estos flujos son corrientes. ¿Qué significa corrientes? Que tienen incluido el efecto inflacionario. O sea, cuando vos estimes, a ver, acá está buena la aclaración porque en realidad, ¿qué hicimos nosotros en los flujos, en los que vimos hasta ahora? Estimamos un precio y una cantidad constante y probablemente podríamos haber hecho de que el año 2 va a ser el mismo precio, pero con un 20% de inflación. El año 3, ¿sí? Igual con los costos. ¿Bien? Entonces, no va a ser constante, sino que va a tener un incremento de costos. ¿Bien? Pero en este caso, lo que deberíamos considerar es que estos flujos, digamos, tienen incluido el efecto de la inflación. ¿Bien? Entonces tenemos que descontarlo a una tasa también corriente que tenga la inflación incluida. Bien, se vuelve para atrás. Bien, técnica de evaluación. Vamos a ver la técnica de la tasa interna de retorno, que dice es la tasa que iguala el VAN a cero o tasa que iguala el valor presente de los flujos futuros de efectivo a la inversión inicial. Es esta fórmula rara que parece que se ve acá, pero en realidad la inversión inicial lo que hace es igualarla. Los flujos de efectivo neto que nosotros habíamos determinado, ¿sí?, en nuestro periodo de tiempo, lo que hacemos es descontar cada flujo a la tasa TIR, justamente, y nos debería dar cero. A ver, es la tasa que iguala justamente la inversión inicial a la sumatoria de todos los flujos descontados de esa tasa. ¿Bien? Ahí lo vemos en el ejemplo. Esa tasa es la tasa que rige la operación, es el rendimiento que me está dando ese proyecto. ¿Bien? Y el VAN, este es el más utilizado, es la diferencia entre los flujos de fondos netos descontados a la tasa de costo de oportunidad de capital y la inversión inicial. Fíjense, a la inversión inicial y sub cero, que es negativa, le suma le suma la sumatoria de flujo de efectivo neto descontados a la tasa de costo de oportunidad. ¿Cuál es la tasa de costo de oportunidad? Bueno, ya vamos a ver cómo se determina. Hoy en Argentina acá no sé si hay tasa o no, pero ya vamos a ver cómo la determinamos. Acá está el costo de capital y esto ya les voy a decir por qué a veces, por qué no hay proyectos de inversión o por qué no se invierte. ¿Cuánto es la tasa? Esto significa la tasa de costo de capital, esta es la fórmula de KPM o el método de KPM. ¿Bien? Tasa libre de riesgo más el beta todo esto es la prima de riesgo, es la rentabilidad de mercado menos la tasa libre de riesgo. En Argentina le tenemos que sumar la prima de riesgo país si todos estos componentes son internacionales. Hagamos de cuenta que no está eso que dice riesgo país y que lo hacemos con indicadores de Argentina. ¿Cuál sería la tasa libre de riesgo en Argentina hoy? ¿Cuál es? No. El dólar. Quiero tener los motos. Bien. ¿Cuál es la tasa libre de riesgo? Si ustedes van a invertir, ¿cuál es la inversión segura o que debería ser segura? ¿Quién? LEVAC. Exactamente. En Argentina podríamos tomar las LEVAC. ¿Cuánto rinde hoy una LEVAC? ¿40 y pico? ¿Ah? Bien, 58 anual. O sea que ustedes fíjense ya, tenemos que arrancar descontando los flujos de un proyecto del 58%. ¿Qué proyecto es rentable a una tasa de riesgo? O sea, ¿es real esa tasa o no? Sí. La tasa que ofrece el EVAC por ahí no da mucha certeza, más allá que es la que se dice que es. ¿No se tendría que tomar o es válido tomar la tasa de un plazo fijo por ahí de un banco que tenga cierto renombre, Banco Central? Bien. En general, o sea, la tasa libre de riesgo, el plazo fijo tiene riesgo a lo mejor de que no lo paguen si el banco quiebra, no debería pasar, o sea, no debería. Pero es como que no sería la tasa libre de riesgo. A ver, ¿por qué? Porque en realidad hoy, ¿qué pienso?
la LEVAC no debería ser más alta que la tasa de plazo fijo. ¿Bien? No debería. Pero ¿qué pasa? Hoy es un instrumento que se utiliza para, exactamente, para que el dólar no se dispare, se está utilizando como un mecanismo de política financiera, es lo que entiendo personalmente, sin ser economista. ¿Bien? Entonces, en un mercado que funcione relativamente como todos pensamos, la tasa libre de riesgo debería ser menos al plazo fijo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque acá vos tenés supuestamente la certeza de que el Estado te pague, no pagas impuestos sobre eso. ¿Bien? En el plazo fijo ya vos estás arriesgando capital. Bueno, el plazo fijo también, cuando vos invertís ese dinero, el banco ¿qué hace? Empieza a invertir. Y esa inversión ya tiene riesgo y ese riesgo se traslada. ¿Bien? Entonces, ese es el tema. Que hoy la tasa libre de riesgo en Argentina no está mostrando lo que debería pasar en cualquier lugar del mundo. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Una tasa libre de riesgo, letras del Tesoro, está en casi el 3%. ¿Bien? El beta, ¿qué significa el beta? Y yo acá le dejo cómo se haría en Estados Unidos, porque hay dos formas de calcular esto. Esta es una, tomando indicadores internacionales, tasa libre de riesgo, letras del Tesoro de Estados Unidos, del plazo que sea acorde a nuestro proyecto, 5 años o 10 años, pero va a estar aproximadamente en el 3%. El beta es una medida de riesgo. Bien, lo que hace el beta es incluir el riesgo en la tasa. Bien, cada sector de la industria tiene su riesgo. Bien, y cada organización tiene su riesgo. Entonces, a través de ese beta, ¿cuál es una idea? Es obtenerlo de Damodaran. Si ustedes ponen betas, le va a salir la beta para que puedan ver de qué sector de la industria y la pueden consultar. Y el rendimiento de mercado, bueno, en los mercados de Estados Unidos, el Standard & Poor's 500, bueno, la tasa libre de riesgo es la misma. Y en Argentina, ¿qué sería? Tasa libre de riesgo, bueno, más el riesgo país, hoy creo que estaba en 590, o sea que sería 5,9 puntos, o sea 590 puntos básicos, se menciona así, pero sería 5,9%. Bien, y en Argentina, ¿qué sería? Tasa libre de riesgo, dijimos las LEVACs. El beta, bueno, lo podríamos calcular, no está muy desarrollado el mercado financiero en Argentina, pero el beta lo podríamos calcular como una regresión, que significa calcular sobre una acción y sobre el mercado de todas las acciones. El mercado de todas las acciones sería el Burkap, es un indicador. Entonces, lo que tiene que calcular para ese beta, pero ya por eso, se lo digo conceptualmente, no es para que lo terminen haciendo, sino que si consultan pueden encontrar betas más accesibles de calculándolo ustedes, pero el concepto de la beta es, si una acción, por ejemplo, del sector construcción, digo construcción, pero esto no es construcción, ¿qué sería? Del sector fabril de muebles, debería buscar una acción de alguna empresa relacionada al sector y ver cómo evoluciona en el tiempo, ¿sí? En los últimos 5 años, por ejemplo, y cómo evolucionó el mercado. Bien, entonces esa relación de regresión lo que hace es, me va a dar el rendimiento del beta, ¿bien? Que probablemente esté cercano a 1, depende el riesgo si esté más o menos el mercado, ¿bien? Si esa acción aumentó más que el mercado va a ser mayor a 1, el beta. Si esa acción, a medida que aumentaba el mercado, aumentaba en menor cuantía o se reducía, el beta va a ser menor a 1, ¿bien? Bien, el rendimiento de mercado es el índice Burkap, bueno, tasa libre de riesgo ya lo dijimos. Entonces con esto determinamos la tasa de costo de capital, que como dijimos, si ya arrancamos con un 58, casi que no haríamos proyectos, pero bueno, yo creo que, o esperemos que sea una situación momentánea, que debería ser así, para que todo se reactive. Entonces, el costo de oportunidad no vamos a utilizar estos indicadores que mencionamos, sino que lo estimamos en un 38%. Esto es lo que habíamos determinado inicialmente, los flujos de efectivo neto, y simplemente lo que le vamos a agregar en esta solapa. Fíjense, esto ya les va a quedar y probablemente se los pasen o si no los piden. En cada una de las solapas es lo que he ido pasando y le vamos a ir agregando complejidad hasta acá y después vamos a ver otros casos distintos. Entonces, dijimos que el BAN es, fíjense,
A ver si se alcanza a ver ahí. Sí. El Banes lo que hace es descontar todos los flujos de fondos que nosotros habíamos calculado, ¿sí?, a la tasa de costo de oportunidad. Este es C16, la tasa del 38%. O sea que descuenta 893 sobre 1 más 0,38. 893,200 sobre 1 más 0,38 al cuadrado. Y así. Esto lo hace la fórmula. Si las voy a hacer ahora, ya está puesta para que automáticamente la tome. Pero fíjense. Que no va a ver nunca. BNA. Bien. La tasa tenemos que buscar. $38. El valor 1, fíjense cómo lo van a calcular en Excel. El valor 1 sería la sumatoria de todos los flujos de fondos que ustedes tengan en su proyecto. Bien, simplemente ahí le dan a aceptar, nos está dando un número alto, ¿por qué? Porque lo que falta en este caso es agregarle la inversión inicial. ¿Ven? Bueno, si bien queda relacionada la fórmula, pero esa es la manera en que ustedes lo pueden buscar en el Excel si no quieren usar esta base. Y la TIR es la tasa que dijimos que rige la operación. Lo que hace simplemente es tomar todos los flujos y descuenta cada uno de los flujos de fondos a la tasa TIR, justamente, con lo cual la tasa es del 96%. Fíjense, la regla de aceptación es que si el BAN es mayor a 0, aceptamos el proyecto. Y la TIR debería ser mayor al costo de oportunidad, al 38%, o sea que por ambos casos, por ambos métodos lo acepto. ¿Por qué el BAN, si es mayor a 0, lo acepto? Porque en realidad el BAN está descontando los flujos a la tasa de costo de oportunidad. ¿Bien? Entonces si el BAN me da 0, yo ya mínimamente tengo ese 38% de rendimiento en mi proyecto. ¿Bien? Siempre recuerden que están trabajando con información estimada y hay errores de pronóstico. ¿Sí? Hay métodos también para sensibilizar. No me acuerdo ahora los nombres, ya me fijo si se los puedo buscar ahora o si no después se los dejo también. Para sensibilizar la información, para ver cuáles son las variables que afectan en mayor medida mi flujo de fondos. Si es la cantidad, si es el precio, si es la inversión. ¿Sí? A través de esos métodos ustedes sensibilizan, hacen pruebas de sensibilidad y les va a dar cuál es la variable más crítica que ustedes tienen que tener en cuenta y seguir para que minimicen ese error de pronóstico. ¿Bien? El costo de oportunidad, en este caso, pusimos una estimación o sea, no lo hemos calculado, pero este sería cómo determinamos el costo de capital. ¿Bien? Lo podés calcular a través de los mercados internacionales. SRA sería el costo de capital. La tasa libre de riesgo dijimos que era la letra del tesoro, que va a estar más o menos en un 3%. El beta de los activos de la empresa depende cuál sea el rubro en el que vos estás. ¿Bien? O sea, vos podés buscar betas en lo que es a ver, Yahoo Finance, Damodaran, podés buscar también no me sale ahora el nombre, bueno, no importa. Pero en realidad vos buscando, a ver, hoy en internet está todo, digamos, ¿sí? Y ya están calculadas las betas y podés utilizar, teniendo en cuenta también obviamente cuál es el factor o el esquema de deuda y capital propio que vos tenés, ¿no? El apalancamiento se llama eso. Y el rendimiento de mercado en Estados Unidos sería el Standard Poor's 500, que vos lo que deberías hacer es calcular cuál fue el rendimiento en un año de ese mercado. ¿Sí? Calculando, o sea, el rendimiento lo calculas como, generalmente son puntos básicos, te dice Standard Poor's 500 24.728, ese es el número de cierre, y vos calculás un año atrás y te da 21.000, la diferencia de eso pasa al porcentaje y te da el rendimiento del mercado. ¿Sí? Y en Argentina le tenés que agregar el riesgo país. ¿Bien? Esa es la forma utilizando lo que es información internacional. Información nacional, elimina eso que dice riesgo país
Y ahí en RF, que es la tasa libre de riesgo, deberías usar la LEVAC. ¿Sí? Hoy me parece que hacer un análisis con esa información no es viable. Porque no. Si tenés plata, va a poner al 60% en la LEVAC. O sea, hoy un rendimiento que no encontrás en ninguna inversión, o probablemente en muy pocas. ¿Bien? Bueno, el beta también lo vas a poder obtener de las pocas empresas que cotizan en bolsa haciendo este análisis de regresión, ¿sí? Que mencionábamos recién. Y el rendimiento de mercado, hay un índice que se llama Burcap, que es parecido al Standard Poor's, nada más que con las acciones de nuestra bolsa, que ahí ves también el rendimiento de un año. Comparás un año atrás, o sea, el índice de hoy que te va a decir 7.258 versus 6.528 un año atrás, y esa diferencia sería el rendimiento de mercado. ¿Bien? Bueno, vamos, a ver, lo más importante prácticamente ya lo hicimos, lo que quería dejarle ahora son algunos otros conceptos que les pueden aparecer. En evaluación de proyectos ya dejamos el ejemplo inicial que vimos y vemos este otro que es relacionado, obviamente dijimos delivery pizza más venta de salón. Lo que estamos suponiendo acá es que esta persona que tiene una pizzería dice, bueno, ahora voy a vender también de salón, ¿sí? Que necesita nuevos hornos. Esa nueva inversión sale 500.000 pesos, va a necesitar un nuevo empleado, y acá vamos a responder lo que me decía Miguel. Ventas estimadas con esa nueva venta de salón son 3.000, precio unitario, bueno, todo eso no se modifica. ¿Y qué es lo que quería mostrar en esto específicamente? Que hay una erosión de 300 unidades. ¿Bien? Entonces, los ingresos son 800.000, es P por Q. A ver, el secreto no está en hacer P por Q, sino en estimar cuáles van a ser esas ventas, haciendo la investigación de mercado o teniendo los números más fiables posibles. ¿Bien? Porque acá el proyecto y el número puede salirnos perfecto, el Excel va a estar perfecto, nos va a dar que tenemos que llevar adelante el proyecto, pero hay una gran posibilidad, o no sé si gran, pero hay posibilidad que tengamos errores de pronóstico. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar, en la determinación de los componentes. ¿Bien? Bueno, costo variable, la erosión. Acá este es uno de los conceptos que les quería mostrar. Fíjense, ¿qué nos dice? Que la gente que viene a comer al salón, o la gente que me va a comprar la silla de madera ahora, no me compra más la anterior, o ya la que viene al salón no me pide más, con lo cual a lo mejor 300 unidades al año dejo de vender. ¿Sí? Pero dejo de vender no significa que solamente dejo de cobrar los 2.80, sino que también dejo de pagar los 70 pesos que me sale ese producto. Bien, o sea, que tengan en cuenta que son unidades las que se reducen, con lo cual tengo que reducir ingresos y costos. Bien, con lo cual en nuestro estado de resultado, nuestro flujo de fondo va a ser un flujo en este caso de 63.000 pesos negativo. Bueno, el resto de los conceptos es el mismo. Bueno, fíjense en este caso, otro de los ejemplos que quería traer. En este caso tenemos una inversión que vamos a hacer de 500 pesos y supusimos que la amortización es de 10 años. Pero para nosotros la vida útil de ese bien va a durar 5, o mi proyecto va a durar 5 años. Con lo cual, acá el valor de rezago al momento 5 va a tener un valor, porque yo amorticé 5, o sea, la depreciación, fíjense que dice 100.000 por año, o sea, amorticé 500.000 pesos. Perdón, hay algo que está mal. ¿O no? Claro, acá debería ser 10, no 5. Porque si yo dije que la amortización es en 10 años, voy a amortizar 50.000 en cada uno de los años, con lo cual, ¿cuál es el valor en libro al final del año 5? Me queda por amortizar 250.000 pesos. ¿Bien? Y eso es lo que utilizamos como valor de rezago, el valor en libro que tiene, o valor contable que tiene el bien al final de la vida del proyecto. ¿Bien? Que serían esos 250.000 pesos. No tiene impuestos. Y ya, a ver, no tiene impuestos, ¿por qué?
Supuestamente lo que estamos suponiendo es que yo ese bien lo puedo disponer a 250.000 pesos. ¿Cuánto es mi valor en libros? 250.000 pesos. O sea, no hay ganancia ni pérdida. ¿Qué pasaría si yo ese bien lo puedo vender? Soy un buen negociador y lo vendo en 400.000 pesos. 400.000. Yo siempre para determinar las ganancias contables, lo que tengo que hacer es ver cuánto fue el ingreso menos el valor en libros, o sea, me quedaré en 150.000 pesos de ganancia. Y por esos 150.000 sí debería pagar impuestos. ¿Bien? Pero como es igual el valor en libro, no hay ni ganancias ni pérdida. Bueno, capital de trabajo neto, mismo concepto que venimos viendo. Y el BAN nos da positivo, 100.000 pesos. Tasa interna de retorno, la TIR nos da 48, mayor al 38 que habíamos supuesto, con lo cual también aceptamos este proyecto. Bien, pero bueno, de este punto particular, la idea era ver lo que es erosión, lo que era ver cómo queda el valor de rezago cuando tenemos valor contable en nuestra contabilidad, cuando tenemos valor en los libros. Bueno, vamos a ver qué agregamos aquí. Otro ejemplo. O sea, esto a partir de ahora son ejemplos independientes. Este mismo delivery de pizza que teníamos, pero ahora lo que está proyectando es recambiar los hornos que van a incrementar su producción y las ventas. Recambia sus hornos o agrega una máquina para producir más sillas. ¿Cuánto le cuesta eso? 1.200.000 pesos que se amortizan en 10 años. Bueno, los costos fijos siguen siendo lo mismo. Él tiene actualmente, o los equipos actualmente valen 400.000 pesos, ya están totalmente amortizados. Hay otro tema en los datos, ya les digo. Sueldos y cargas sociales actual, o sea, actualmente está pagando 26.000 pesos. Y ahí Miguel pone atención a ver si contesto la pregunta. Sueldos y cargas sociales nuevo, porque va a necesitar un nuevo empleado para manejar esta máquina y para aumentar la producción. Es de 12.000 pesos, ventas actuales 9.000, estima llegar a 12.000 con esta máquina. Producción y venta, ¿no? Los costos no varían, impuesto, capital de trabajo. A ver, en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer y cómo se recomienda evaluarlo para que no nos mareemos? Porque hay mucha información y muchos datos. La situación inicial era la que teníamos sin llevar adelante, sin comprar esa nueva máquina. ¿Bien? Entonces, la situación inicial, simplemente ingresos P por Q, costo variable unitario por Q, los costos fijos, sueldos y cargas sociales del empleado que teníamos inicialmente de 26.000 por 13, perdón. Bien, determinamos los impuestos y nos da el flujo de fondo neto que tendríamos bajo la situación actual, sin hacer nada. Hoy, planteamos el flujo de fondo de nuestra organización, unidad de negocio. Bien. ¿Qué va a pasar con el proyecto? Y fíjense, lo marco en gris, ya les digo por qué. Si nosotros llevamos adelante el proyecto, ¿qué va a pasar? Vamos a llegar a 12.000 unidades eran, ¿no? Entonces esos 3.360.000 es 12.000 unidades por el mismo precio, costo variable va a ser por 12.000 unidades. O sea, lo que cambió acá en estos primeros dos conceptos es que antes estaba por 9.000 en la situación sin proyecto y ahora están por 12.000 unidades. El costo variable, el costo fijo se mantiene igual en cada una de las situaciones. Sueldos y cargas sociales, en este caso acá, ¿qué tenemos? Hay dos formas de hacerlo. En este caso tenemos contemplado el costo de los, no sé, dije 3 empleados, pero en realidad era de la situación actual más la situación nueva. ¿Bien? O sea, de 26.000 y 12.000. ¿Sí? En el segundo están sumados los dos, en el primero está sumado solo uno. Vamos a ver si no miento y si me sale bien. Fíjate, el BAN es 189.444. Yo lo que podría hacer, y acá vamos a la relevancia de los datos o de la información, esto está en cada uno de los flujos. Digamos, la situación actual está en cada uno de los flujos. Con lo cual, si yo elimino este, no. Hay algo que tiene que estar mal vinculado.
Acá hay un error. No. A ver. No, está. Bueno. Evidentemente tengo un error en la vinculación de los datos. Porque no me está cerrando. Debería dar el mismo. A ver. Ya lo voy a revisar y se lo voy a enviar corregido. ¿Qué es lo que debería pasar acá? Si yo dejo de lado de considerar en cada una de las dos situaciones el empleado actual, no me debería dar el mismo resultado. Por ejemplo, en el costo fijo, fíjense que es 2.64 en el flujo 1 y en el flujo 2. Entonces eso también podríamos ponerlo o no podríamos ponerlo, ¿sí? Como información relevante. ¿Bien? Bien, en el caso de la situación con proyecto, entonces teníamos sueldos y cargas sociales. En este caso están los dos empleados. En el anterior está solamente la situación actual. Llegamos al flujo de efectivo de operación y acá ponemos lo que es la inversión inicial. En este caso supusimos lo mismo, que hay un valor contable al final. Y fíjense lo que teníamos con respecto a las ventas de los equipos usados. O sea, actualmente lo que nosotros teníamos es un equipo de hornos que a lo mejor el valor de mercado en este momento era de 400.000 pesos. ¿Eso qué significa? Que al momento cero, cuando nosotros estemos trayendo lo nuevo, ¿sí? Vamos a poder mínimamente vender esos a 400.000 pesos. ¿Qué habíamos supuesto nosotros? Que esos bienes ya estaban totalmente amortizados, con lo cual toda esa ganancia deberíamos declararla y pagar impuestos, evidentemente. ¿Bien? Con lo cual esos 400.000 por el 0,35 nos da 140.000 pesos. Bien, ese es los impuestos sobre esa ganancia de 400.000. Y el capital de trabajo, bueno, es el mismo racionamiento que venimos utilizando anteriormente. Con lo cual, bueno, en este caso los conceptos relevantes, ¿cuáles serían? De que vamos a hacer un proyecto nuevo, ¿sí? Con una amortización de un proyecto a 10 años, donde vamos a incluir, buscar, sumar nuevas producción y ventas, suponemos que la vendemos y bueno, y de esa manera vamos a evaluar este proyecto. ¿Bien? Sí, porque si no, no se escucha. La inversión inicial, que yo compro hornos nuevos, entraría, en el caso de que yo lo saque a través de un banco, ¿sí? ¿Entraría como un costo fijo la cuota que yo tengo que pagar en el banco? Esa es la primera. Y la segunda, sí, porque ya estamos con los costos fijos. Los gastos bancarios que me generan, ¿sería un costo variable o un costo fijo? Bueno, la primera pregunta, que está buena, este 1.200.000. Lo que vamos a hacer acá, cuando evaluemos un proyecto de inversión, es independiente de la forma en que lo financiemos. Bien, o sea, ese 1.200.000 tiene que ser tu inversión inicial al momento cero, si es que vos desembolsás al momento cero el 1.200.000, independientemente de cómo vos lo financies, si es en una cuota, si lo pagas de contado o si lo haces en... ¿sí? ¿Por qué? Porque toda esa información debería estar reflejada en la tasa de costo de capital, ¿sí? A través de los mercados financieros. Toda esa información debería estar en la tasa de costo de capital. ¿Bien? La segunda, es similar o viene de la mano de la primera. Como no contemplamos los gastos financieros, los sacamos del análisis. ¿Bien? A ver, yo le estoy presentando la metodología básica, pero en realidad que hay distintas formas de hacer este flujo de fondos que en realidad va a dar el mismo resultado. Pero también podríamos hacer de esa inversión inicial, ver cuánto está financiada y cuánto no, ¿sí? Con lo cual la inversión a lo mejor te va a dar en 600.000 pesos, pero a su vez el flujo de fondo también se va a reducir por los intereses. A ver, en definitiva debería dar el mismo flujo, ¿bien? Pero en realidad es así.
todos estos datos que vamos a utilizar es independientemente de la forma en que los financiemos. ¿Bien? Bueno. ¿Alguna otra duda, consulta? Voy a pasar a mostrarles dos casos reales, si bien los números están adaptados, pero que bueno, hemos hecho en naranja para evaluar proyectos. A ver, evaluación de proyectos, pero a lo mejor a veces no necesitan la envergadura ni estar 2 días o 5 días analizando datos, sino tener los datos precisos, certeros y llevarlos a una planilla para determinar la conveniencia o no, ¿sí? La conveniencia económica. Esto se trata, bueno, ustedes saben que una tarjeta de crédito, en este caso se embosa en plástico. Embosar significa imprimir el plástico con los nombres del cliente para que salga. Bien, eso lo puede hacer Visa o lo puede hacer Naranja en este caso también. Con lo cual, Naranja compra una máquina embosadora en pos de ¿qué? ¿De generar ingresos? No, en pos de pagar menos de lo que estaba pagando en ese momento. Bien, a lo mejor, por eso, los datos son inventados, pero vamos al concepto. Visa en ese momento probablemente nos cobraba 2,3 pesos por cada tarjeta y la nueva embosadora nosotros podríamos hacerla a un costo de 1,5. ¿Nos conviene o no nos conviene? ¿Cuánto sale la embosadora? 900.000 pesos. Bien, ¿cuántos plásticos embosamos al año? 750. Costo de oportunidad lo supusimos en 40 y los impuestos, bueno, Naranja paga impuestos al 35%, con lo cual, en este caso no estamos, fíjense que no estamos viendo ingresos, sino que estamos viendo un tema de ahorro de costos. ¿Qué nos ahorramos? La diferencia entre 2,3 y 1,5, creo que habíamos dicho. Fíjense, 2,3 y 1,5 es lo que nos estamos ahorrando, o sea que sería un ingreso. ¿Bien? Dejar de pagar algo es como que cuando vayamos al resultado neto de la organización, lo vamos a ver incrementado en ese monto, por 750.000 plásticos que se embosan por año. Bien, ese sería nuestro ingreso. La depreciación de la máquina, suponemos que es en 5 años, dijimos, los 900.000 lo dividimos en 5 y llegamos a la utilidad. Bien, este es utilidad antes de intereses e impuestos del caso reducido y de este proyecto. Cada proyecto se toma como si fuese que tuviera sus propios ingresos, sus propios gastos, ¿sí? No es necesario que lo relacionemos con toda la organización, sino que los ingresos en este caso del proyecto es un ahorro en este caso, depreciación, impuesto, llega a su utilidad neta, llegamos al flujo como lo hicimos anteriormente y bueno, en este caso el VAN también es positivo. Bien, pero en este caso, ¿qué concepto que quería trasladar? Justamente eso, que no siempre, en realidad, vamos de nuevo, que también se usa para ver cómo podemos hacer ahorrar costos, más sobre todo, a ver, yo no estoy en un área donde pueda salir a generar negocios que tengan ingresos directamente relacionados con el cliente, de vender más tarjetas, vender más servicios, más débito automático. ¿Qué tengo que hacer? Buscar cómo ahorro plata. ¿Cómo ahorro? El ahorro también es ingreso para la organización. ¿Cómo ahorro dinero? Buscando proyectos, hablábamos de eficiencia hace un rato, proyectos que ayuden a la eficiencia de la organización. ¿Cómo soy más eficiente? Con lo mismo que tengo, haciendo más o más barato. ¿Bien? Entonces, de esa manera, este proyecto se llevó adelante, se compró la embolsadora y se hizo una viabilidad, se analizó técnicamente si entraba, porque la embolsadora es una cosa grande, digamos, se analizó si iba a estar en un primer piso, se analizó si entraba, si no se iba a caer el techo, nos dieron ok los estudios, se llevó adelante, viabilidad económica, el que tenía que decidir decidió, no había problemas ambientales, los cartuchos, el proveedor con el que tenemos contratado se los lleva y le da un, no me sale ahora el nombre, pero ¿cómo? Los rectifica, sí, los reutiliza y en realidad no, la contaminación es mínima, le da el tratamiento adecuado, cerremos así y bueno, y de esa manera se llevó adelante el proyecto. ¿Bien? El costo de electricidad. Bien. No recuerdo, no recuerdo de haberlo contemplado. Tampoco. No. A ver. Está simplificado, pero ¿qué pasa? Esto fue una embosadora que hacía a lo mejor, no sé, miles de plástico por día. Pero antes tenías
empleados porque teníamos varias embosadoras más pequeñas. Entonces a lo mejor, pero no, está bien el análisis que estás haciendo porque estás haciendo un análisis financiero mejor que el mío. Antes tenía 5 empleados, a lo mejor haciendo lo que esta máquina hace con 2. ¿Sí? A lo mejor podríamos sumarle, bueno, al ahorro del empleado. El tema es que el empleado no se desvinculó, digamos, porque ya no era necesario, sino se reasignó. A nivel negocio, no debería ser un ahorro en sueldo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese empleado está, pero está haciendo otra tarea. Es eficiencia también, ¿bien? Pero bueno, deberías dejar de contar con ese empleado para ponerlo como un ahorro, ¿sí? Pero sí se eficientizó el proceso también porque te permitió contar con más colaboradores para otra tarea más, ¿sí? Pero está bien que lo tengas en cuenta. A ver, cada proyecto va a ahorrar no solo costos, sino el tiempo es costo, ¿sí? Hoy en día. O sea, todo lo que puedas que hagas en 10 minutos y que hoy hagas en 1, eso a veces no se ve en el 1 a 1, pero por eso el objetivo es tratar de llevarlo a meses, a años y hacerlo comparativo. ¿Qué podría hacer con ese dinero? ¿Bien? Y de esa manera a lo mejor es una forma de ir y decirle, dirección, mira, yo con este proyecto me ahorro, no sé, una persona, ¿sí? Que esa persona hoy la necesito en este otro proyecto. ¿Bien? La saco de la embosadora y puedo dedicarla a hacer esto que hoy no lo estoy pudiendo abarcar. ¿Bien? Sí. Sí. Porque siempre que vos tercerices, hay un costo de servicio. ¿Sí? Y depende de la eficiencia de la organización, es el precio que te va a cobrar. ¿Cuál sería? No. O sea, a ver, perdón. Nosotros solamente hacemos las tarjetas naranja, no Visa. Visa hace Visa. O sea, nosotros sí estamos homologados para hacer las tarjetas naranja, porque el proveedor que emite el plástico es el mismo, entonces sí lo podemos hacer y estamos autorizados, estamos homologados para hacer esa impresión del cartón. ¿Sí? Entonces, de esa manera, nosotros pudimos, esa es otra viabilidad también que se estudia, o que antes de llevar adelante, o en el proceso, en la planificación, tenés que también tener en cuenta de buscar esa autorización. ¿Bien? Pero bueno, el tema de costos siempre, a ver, no siempre, hay que ver si tercerizar te conviene o no, a veces te va a convenir, a veces no te va a convenir. ¿Bien? Siempre hay un punto de equilibrio, a lo mejor, si yo digo, bueno, en vez de 750 tengo que hacer 1,5 millones al año, ya tengo que poner 3 personas más. Y si tengo que poner 3 personas más, ya me termina saliendo más caro, ¿sí? Porque la mano de obra hoy es cara, que tercerizarlo. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos que analizar todos esos puntos de equilibrio también. A ver, y por último, este es un análisis de un costo, se llama costo anual equivalente. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Se tienen que dar 2 condiciones. Este es un análisis que hicimos también. Que el activo tenga diferentes vidas útiles y que se supone el reemplazo indefinido. Por ejemplo, una máquina recontadora de dinero. ¿Bien? La que hay en un banco, la que puede haber atrás de las cajas. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Vemos cuál es el costo de cada máquina. Tenemos 2 proveedores o 3, pero quedan los más competitivos. El costo de mantenimiento y cada uno de los costos que ustedes digan, che, bueno, esta máquina, a ver, ¿qué podría pasar? Y ahí, Miguel, a lo mejor a lo que vos vas también, esta máquina necesita 3 empleados las 24 horas del día o las 8 horas del día y la otra necesita 3. Ahí habría un costo incremental. En este caso sería el mismo, la máquina se maneja de la misma manera, con lo cual no habría más que considerar que el costo de la máquina y el costo de mantenimiento. ¿Bien? Entonces, fíjense, lo que le quiero mostrar acá es cuál es el efecto de la amortización. Nosotros tenemos la inversión, en este caso, al comprar la máquina la podríamos amortizar en 5 años. ¿Y para qué lo utilizamos? Ahora lo que no vamos a hacer es todo el estado de resultado, porque simplemente lo que necesitamos de la amortización es saber cuál es el ahorro impositivo que genera. O sea, esos que 500.000, en este caso suponemos la tasa impositiva del 30%.
lo que va a hacer es ahorrarme 30%, ¿sí?, en lo que es gasto. O sea, cuando yo tenga mi estado de resultado, va a decir depreciación menos 500.000, pero que solamente a los efectos del flujo de fondo, ¿sí?, la voy a considerar en 150.000 pesos. Lo único que voy a buscar de la amortización es el efecto impositivo. Por eso en los flujos anteriores la poníamos restando al principio y sumando después. ¿Bien? Restando antes de impuesto y sumando después de impuesto. Y el costo de mantenimiento, fíjense que son 2.500 pesos por cada máquina, por 12 meses. Esos son los números que dices. Son 2.500 pesos el azul. Bueno. $2.500 pesos, costo de cada máquina, por 50 máquinas, por 12 meses, por 1 menos 0,35, y no es la tasa de descuento, sino la tasa impositiva. A ver, ¿por qué? Porque cuando vayamos, esto es reducido y probablemente se dificulte más verlo que la forma anterior, es un modelo reducido. En realidad lo que estoy haciendo con el 1 menos 0,30 es ver del costo, yo ya le deduje los impuestos, cuál va a ser el costo después de impuestos, porque habíamos dicho que los flujos siempre se muestran después de impuestos. ¿Bien? Fíjense, si yo le saco la parte impositiva, me queda que es de 1,5 millones, pero cuando le aplico los impuestos, o sea, el costo que voy a tener que pagar es 1,5 millones, pero como hay parte que se resta de los impuestos, ¿sí?, los costos son deducibles impositivamente, me queda que el costo neto de impuestos es 1.050.000 pesos. Con lo cual, ya tenemos el flujo de fondo. Fíjense que son todos negativos, 2,5 millones y 900.000. Con lo cual, el van va a ser un van de costo. ¿Cuánto nos da este van de costo? 4 millones. Y lo que hacemos para calcular el CAE, el costo anual equivalente, es simplemente aplicar la fórmula de pago, ¿sí? Con esto se determina una cuota. ¿Bien? De esta manera estamos haciendo que se van llevándolo a una cuota anualizada. Fíjense, la tasa nos pide que es del 0,35, la cantidad de periodos que son 5 y el valor actual que es el valor del van. En ese caso determinamos que el costo anual equivalente es de 2 millones de pesos. Y en la máquina B teníamos, bueno, similar al anterior, el razonamiento para hacer los cálculos, simplemente que tenemos 3 años de vida útil. Con lo cual, fíjense, el van me da 4 millones y si hacemos el mismo cálculo del CAE nos da 2.300.000 pesos. ¿Qué decisión hubiésemos tomado inicialmente? ¿Cuál es el van mayor? A ver si lo puedo dejar en la misma. Ahí está. Inicialmente, si nosotros tomamos la decisión con el van, nosotros teníamos que la máquina A, el costo era de 4.400.000 y la máquina B de 4 millones. O sea que decíamos, y nos conviene la B. Pero ¿qué pasa con la B? Tiene 3 años de vida útil, la tengo que empezar a reemplazar más seguido. Con lo cual, anualizando los costos, nos da que la máquina A es de 2 millones y la máquina B es de 2.300.000. O sea, ¿qué máquina nos conviene? La máquina A, exactamente. Bien, el costo, porque acá estamos hablando pura y exclusivamente de costo, no nos está generando ingresos. Bien, como tenemos una inversión de 5 años, recuerden que la vida útil, bueno, más allá que no se ven los números, fíjense, la vida útil de la primera máquina era de 5, la de segunda es de 3, entonces no son comparables directamente. Bien, con lo cual ahí aplicamos esta metodología del costo anual equivalente. ¿Sí? Bien, el Excel, cuando ustedes se hagan amigos, lo van a poder manejar. Lo importante es que lo hagan, que lo lleven a cabo. A ver, proyecto de inversión es específico, no van a hacer proyectos de inversión todos los días, probablemente, pero las veces que lo hagan, traten de llevar la información a una planilla, tomen decisiones con planillas, hagan un hábito de cada una de estas buenas prácticas, o sea, todo lo bueno que ustedes hagan ya tiene que ser un hábito. ¿Sí? Bueno, lo importante de esto es determinar los flujos de fondo, no es hacer que le salga bien y que le dé ok, me conviene este o me conviene el otro, sino
que puedan entender cuáles son los conceptos, cuáles son los flujos que tienen que tener en cuenta para poder tomar esta decisión con base en números. ¿Bien? Hoy hablamos en general, bueno, por lo menos en la organización nuestra, de la profesionalización. La profesionalización que nosotros hablamos, que estamos tratando de transmitir, no es de la cantidad de títulos que cada uno pueda tener en su despacho, en su estudio, sino es la utilización de metodología, ¿sí? Mientras nosotros utilicemos metodología para tomar decisiones y nos basemos en datos lo más cercano posible a la realidad, hay errores de pronóstico en todo, ¿sí? Pero si nosotros no hacemos nada y tomamos decisiones como muchas veces acostumbramos, ¿sí? Probablemente no nos vaya tan bien como tomando decisiones viendo números, ¿sí? Haciendo análisis, ¿sí? Sensibilizando las variables. ¿Bien? De esta manera nosotros podemos acercarnos a la realidad y saber si una decisión va a ser buena o no, la vamos a aceptar, o si pasa algo de que nos cortan la calle, o si pasa de que no vendí tanto como esperaba, ¿qué puedo hacer? Y bueno, compro una emboscadora nueva, reduzco costos. ¿Qué otro proyecto puedo hacer? Bueno, metemos un horno nuevo, vendemos más. Vendemos. Tenemos que salir a venderlo también, ¿no? Pero en definitiva, lo que se busca, y yendo al inicio, es que más allá que no tengan escrita la misión y la visión, que lo tengan, o sea, la gestión visual yo la apoyo, digamos. Si pueden tener misión, visión hacia dónde voy y tengan sus objetivos, es óptimo. Y hacia ahí tienen que ir los proyectos de inversión, y cada decisión que tomen, ¿sí? Administrativamente, financieramente, de ventas, tiene que ir enfocada hacia un objetivo. ¿Bien? Van a hacer acciones, algunas las van a llevar adelante, otras no, algunas les va a salir tal como lo planearon, otras no, pero ¿cómo se van a dar cuenta si están yendo o no? Si tenían números al inicio. Si no tenían números al inicio, no van a saber si van bien, van mal o cómo van. ¿Bien? Por eso, el primer paso es el fundamental, ¿no? El empezar a utilizar metodología, ¿bien? El empezar a registrar datos, a saber dónde estoy parado para saber a dónde quiero ir. Quiero aumentar el 20% de las ventas. Y bueno, ¿y cuántas son hoy tus ventas? ¿Sabemos o no sabemos? Bueno, cosas que a veces parecen básicas, pero no es fácil desarrollarlas. Estoy en una organización que apunta mucho a metodologías y se siguen desarrollando cosas, digamos. No es que nosotros hemos dejado de hacer porque ya nos consideramos exitosos. Todo el tiempo estamos buscando cuál es la mejor manera de hacer las cosas. ¿Desde qué lado? Desde donde estamos hoy parados. Para saber dónde estamos hoy parados, tenemos que saber qué medir, ¿sí? No se puede mejorar si no hay medición. ¿Bien? Bueno. ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿Alguna otra consulta o algo que no haya abarcado y que quieran preguntar, comentar? Costo hundido, sí. ¿Cómo? Costo hundido. Bien. El costo hundido es un costo que vos vas a tener independientemente de que lleves adelante o no el proyecto. ¿Sí? El ejemplo más clásico es este que yo decía de un estudio de marketing, un estudio de viabilidad. ¿Por qué? Porque vos hoy vas a tener que sentarte con la persona esta que vas a contratar, hacer un estudio de viabilidad. ¿Cuánto me sale? 10.000 pesos. Vos sí lo vas a tener que pagar sí o sí. Si vos después no haces el proyecto, porque no, te dice que no es viable y vos le crees y te convence, el proyecto no queda, pero vos lo pagaste. Si vos haces el proyecto, también lo pagaste. Entonces no forma parte, no va a afectar tu flujo. ¿Bien? Por ejemplo, vamos al caso de una licitación pública, que a veces cobran un pliego. ¿Sí? Vos el pliego lo tenés que pagar por más que derecho a participación. Si vos después ganás y llevás adelante el proyecto, bien. Pero si no ganas, ¿qué pasa? Ya pagaste ese pliego. O sea que no va a afectar el flujo posterior a lo que pase desde que vos pagas ese precio. ¿Sí? ¿Dónde va, perdón? Sí. Sí. No, eso va a ser parte de tu contabilidad. O sea, de algún lado va a salir esa plata. Porque si es viable, vos vas a buscar financiación de donde sea. ¿Sí? O algún socio, o algún banco, o algún amigo, ¿bien? Va a conseguir el dinero.
y va a conseguir el dinero para eso, para pagar ese estudio de viabilidad o para participar en la licitación. ¿Bien? Pero eso va a ir en tu negocio, pero fuera del análisis de proyecto. Si es un negocio en marcha, bueno, lo pagarás de, no sé, no caja chica, pero no sé, irá a una cuenta contable de gastos de proyecto, pero no asociado al nuevo proyecto. O sea, no podés castigar a tu proyecto con un flujo que independientemente de que lo hagas o no, lo vas a tener que tener. ¿Sí? Sí. Sí. Sí, yo ahí ya está. Ya le dejé acá guardada, después no sé si la envían o ustedes la tienen que pedir, pero el PowerPoint y la planilla ya la tienen para que ustedes la tengan. Sí. Sí, sí. 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 Del CAE, sí. Sí. Si yo si quiero analizar dos propuestas distintas, por ejemplo, una financiación del banco y un prestamista u otro fondo, ¿yo puedo utilizar ese Excel o no? A ver, porque en realidad ahí vos lo que estás viendo no es conveniencia económica, sino conveniencia de una alternativa de financiación. ¿Bien? Está bien. Bueno, vos lo que tenés que llegar ahí es cuál es el costo financiero total de cada una de las alternativas. ¿Sí? O sea, vos vas a comprar un inmueble, vos decís, bueno, mira, tengo este banco que me ofrece 60 cuotas de 200 pesos, tiene gasto administrativo, 200 pesos dije, ¿no? Bueno, un poco irreal. De 10.000 pesos, tiene gastos administrativos al inicio, y todo eso forma parte de tu costo. Después, cuando vos hagas ese flujo, en general el banco te lo tiene que dar al costo financiero total. Claro, claro. Ese costo financiero total va a ser el costo que rige tu operación, ¿sí? De cada una de las alternativas. Pero a ver, está bien. Está bien. Pero, a ver, déjame que te agregue algo en realidad. Vos ahí en el costo financiero total vas a ver el costo de la alternativa más de menor costo, por decir, en nivel relativo de porcentaje. ¿Qué pasa? Hay distintos sistemas de amortización que te van a hacer que la cuota tuya, o sea, de 10.000 o de 20.000 o de lo que fuere, y a lo mejor el costo financiero total termina siendo el mismo. ¿Sí? Depende del sistema de amortización. Está francés, alemán y americano. ¿Sí? Cada uno tiene o una cuota constante o cuota decreciente o una cuota que solo pagas intereses y después amortización al final. Ahí cómo vas a decidir no solo por la tasa, sino también cuál es el flujo de fondo que vos tenés. ¿Sí? Entonces, bueno, eso también lo dejé porque fue la primera. Si lo pedís, ahí hay ejemplos de esto que estamos hablando. Sí. Ustedes hacen el análisis en la naranja con respecto a la compra de un equipamiento nuevo para imprimir más tarjetas. Si ustedes analizan, suponete, alternativas distintas a la de compra de un equipo, por ejemplo, qué sé yo, tarjetas virtuales, ponele que donde no hace falta un plástico, dejan de tener el costo del equipamiento, el mantenimiento, personal más liberado y todo lo demás. ¿Se analiza esas alternativas o siempre se guía por el mismo método, digamos, de seguir comprando equipos más grandes y no alternativas distintas? Hoy lo único que tenemos que ser es innovadores, creativos. O sea, cualquier solución que podamos ofrecer, siempre y cuando tengamos la misma calidad de servicio, siempre, a ver, a lo que nosotros apuntamos siempre, ¿quién define nuestro negocio si es exitoso o no? ¿Ustedes quién? El cliente. Si vos fueras cliente, sí. En realidad el cliente va a definir. Entonces vos al cliente le tenés que dar la mejor calidad de servicio como él quiere, no como vos te lo imagines. Vos te vas a imaginar una, pero después que tenés que empezar a hacer, bueno, ¿cómo lo quiere? ¿Sí? Y vas a tener distintos prototipos de clientes y tenés que tratar de satisfacer a cada uno. ¿Bien? Entonces, hacia ahí tenés que ir. En ese hacia ahí vamos, vos vas a tener que, hay clientes, por ejemplo, hoy, a ver, te voy a dar un ejemplo distinto, o sea, con ese concepto, pero distinto a lo que planteabas. Por ejemplo, yo hoy no me imagino yendo a una sucursal a pagar.
Bien, entonces, ¿qué hace por lo menos Naranja? Tiene en su página, voy a ingresar, botón de pago, pago el resumen, un clic, no me moví del celular, lo hago. Bien, y hay clientes que quieren ir y que le cobren y que le sellen o que le den el ticket. ¿Sí? Entonces tenés que tener cada alternativa para cada una. Obviamente que para desarrollar este botón de pago que a mí me gusta y que me es más cómodo, tenés que hacer inversiones. ¿Sí? Invertís, pero también estás ahorrando de que si vos estás creciendo en tu negocio, como en el caso de Naranja, que tiene cada vez más clientes, tendrías que, cada local debería ser una manzana. No vas a poder abordar a todos. Entonces, para no tener que alquilar 10 locales a la redonda, tenés que de alguna manera descomprimir el local. ¿Cómo? Con estas herramientas, con estas innovaciones que son tecnológicas, pero también es aplicable a una máquina. ¿Sí? O decir, bueno, ya Naranja no va a necesitar el plástico, bueno, lo hacemos el celular, que vaya y que pague. Y tu negocio, el que sea, también puede pensar en lo mismo. ¿Sí? Siempre que el cliente esté de acuerdo o lo adopte o vos puedas persuadirlo a que esa es la mejor manera de hacer las cosas y que le estás dando la misma o mejor calidad al mismo precio, a menor precio. Ese sería un poco el concepto. Sí. De acuerdo a la viabilidad que daba por proyectos, sí, me decía que había 5 pilares fundamentales, que era técnico, legal, económico, de gestión y político. Sí. ¿Dónde vos te parás? ¿Por dónde empezás primero? ¿Cuál le da más importancia a esos pilares? Vamos, los volvemos. No le tenemos que dar ni más ni menos, o sea, no tenemos que dejar de considerar ninguna. ¿Bien? Porque cada una te puede hacer caer el proyecto. Si yo dije, bueno, voy a hacer todo, che, ¿y hay alguna normativa legal? No sé, vamos para adelante. ¿Sí? Che, pero resulta que, no sé, no se puede hacer tarjetas en un material de cartón, porque lo prohíbe la ley ambiental que estás cortando. Se viene abajo el negocio. ¿Sí? Técnica, bueno, voy a comprar la embosadora nueva, tráela, sí, dale. ¿Y dónde la ponemos? Si el local nuestro es así y no entra en ningún lado. Probablemente, bueno, tengas que salir a alquilar un nuevo local o hacer una obra civil para que entre la embosadora y ya estás. Tiempo parado, ¿sí? Entonces, ninguna es menos importante que la otra, ¿sí? Todas deben ser consideradas. ¿Sí? Porque vos tenés que tener de todas el ok. ¿Sí? Porque si no, cualquiera de ellas te lo puede hacer caer. Probablemente, a ver, ¿qué te digo yo? Y habilidad de gestión. ¿Tenés alguna persona en tu organización que pueda llevar adelante el proyecto? Y yo no sé si le tengo la más formada, pero probablemente apuestes a alguien y que lo podés ir siguiendo y dándole una mano para que se desarrolle y lleve adelante el proyecto. Si no es necesario que salgas a buscar a alguien de entrada, sino bueno, también apostar a tu gente para desarrollarla. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Nada más? Bueno, yo esto se los dejo. Está largo. Al final van a estar mis datos, cualquier duda, consulta, insulto, también lo pueden hacer a través de ahí. Así que muchas gracias. Los dejo que vayan a merendar con este frío. Así que simplemente gracias.